Como recordarán, estamos en nuestra serie del libro de Efesios. La serie se llama En Cristo, unidos a Él. Quiero contarles que Munira Abdullah, en 1991, esta mujer se conducía en la parte de atrás de un vehículo junto con su hijo de 4 años, Omar. Ellos iban en el camino y de repente un vehículo los embistió. Munira lo primero que hizo fue tomar en sus brazos a su hijo de 4 años. Y su hijo, pues no le pasó nada. Sin embargo, a pesar de que él termina ileso, ese niño de 4 años, su madre quedó gravemente herida, terminando en coma con lesiones cerebrales devastadoras. Pasaron los años y ella, Munira, fue enviada de un hospital a otro. Fue llevada a Londres, luego fue llevada a diferentes hospitales, le hicieron diferentes exámenes, le hicieron tratamientos y en el año 2017 fue trasladada a Alemania, subvencionada por el gobierno de Abu Dhabi. Hasta que en el año 2018, desde el año 1991 de su accidente, en el año 2018, ella un día despierta gritando, ¡Omar, Omar! Después de 27 años, ella despierta gritando el nombre de su hijo, el cual tenía en ese momento 31 años. Entrevistan al hijo y todo el mundo estaba admirado de que esta mujer, después de 27 años de estar en coma, hubiera regresado. Y él cuenta cómo vivió, porque él estaba en el momento en el cuarto del hospital cuando ella volvió del coma. Y él dice muy emocionado, era ella gritaba mi nombre y yo saltaba de alegría. Él fue el único que no perdió la esperanza con su mamá. Buscó ayuda durante años y él dice, durante años soñé con este momento. Y qué especial fue para mí que la primer palabra que mi madre dijo fue mi nombre. ¿Ustedes se imaginan ese momento? Imagínense la situación, la alegría en el corazón de Omar por esta situación. Ver a una persona que estaba en un estado prácticamente muerta, volviendo a la vida, teniendo la posibilidad de vivir ahora una vida diferente, de disfrutar muchas cosas que ella no podría disfrutar. De hecho, se perdió 27 años de la vida de su hijo. Y de muchas otras cosas más. ¿Qué alegría pudo haber en el corazón de Omar? El título del sermón de esta mañana es Nos dio vida con Cristo. Mi intención en el sermón de esta mañana es que vivamos agradecidos con Dios por la sobreabundante riqueza de su gracia, mostrando su amor para con nosotros, salvándonos por fe. Y que disfrutamos ahora de una vida en Cristo para andar en las obras que Él determinó de antemano que anduviésemos en ellas. Le pido que me acompañe este día. Vamos a estar en Efesios. Nos quedamos la semana pasada, terminamos el capítulo 1. Este día vamos a iniciar con Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar en el del 1 al 10. Vamos a leer en este momento el versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Saben qué, mi amada familia? Muchas veces no logramos dimensionar en nuestro día a día, en el transcurso de los años de nuestra vida cristiana, no logramos dimensionar lo que implica esta verdad. Que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida a cada uno de nosotros.
Y la razón por la que estábamos muertos era el pecado mismo. Quiero recordar lo que la palabra de Dios enseña, que la paga del pecado es muerte. Es una consecuencia del pecado. Saben que la palabra paga ahí, si usted va al idioma original, es salario, remuneración. Es decir, la forma en que el pecado lo remunera a cada uno de nosotros es con la muerte. ¿Se recuerdan el caso de Adán? Dios le dijo, si comes del árbol, ciertamente morirás. Y no es que el árbol tuviera un veneno que lo hiciera morir, sino que había una orden de parte de Dios. Y si él desobedecía esa orden, estaba pecando en contra de Dios, y la paga del pecado es muerte. Romanos 5:12 nos dice esta verdad y cómo este acontecimiento en Adán afectó a toda la humanidad. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, sabemos que está haciendo referencia a Adán. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán no solo afectó a Adán, afectó a toda la raza humana. De tal manera en que ahora nosotros nacemos en una condición corrupta. Todos nosotros hemos pecado. Y estábamos muertos. Y saben que eso se expresa en el día a día. Sabemos que Pablo le está recordando a la iglesia en Éfeso su condición espiritual, no una condición natural. Hoy en día andan muchas personas muy vivitas, ¿verdad? Como decimos, y coleando, pero espiritualmente están muertas. Y su condición se refleja en cómo vivíamos nosotros y cómo viven ellos. Versículo 2 de Efesios 2, vamos a leer el 2 y el 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está haciendo referencia aquí a dos grupos de personas, a los gentiles y a los judíos. Sin embargo, hay algo en común con estos dos grupos, y es que todos éramos por naturaleza hijos de ira. Quiero que note tres aspectos que se denota la muerte espiritual en la vida de una persona. Aquellos que viven, que su pecado los lleva a vivir según la corriente de este mundo, aceptando las ideas que la sociedad establece y que esas ideas, entendámoslo, son contrarias a la verdad. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema, cómo funciona el mundo. No estamos hablando del globo terráqueo, estamos hablando de cómo funciona el mundo. Cómo funcionan las sociedades, cómo funciona la educación, cómo funciona la vida laboral, cómo funciona el entretenimiento. Todas las cosas de este mundo funcionan en una abierta oposición a la verdad y por lo tanto una oposición a Dios. Y aquellos que están muertos espiritualmente aceptan esto y lo viven con agrado. Mujeres que piensan que pueden estar encima de todo y de todos, que pueden vivir de forma independiente, que están, como le llaman ellas, empoderadas. Y el empoderamiento, ¿saben qué es? Déjenme vivir como a mí se me da la gana. Hombres que constantemente procuran y viven su satisfacción personal. La búsqueda del placer, satisfaciéndose personalmente, lo hacen a través de mujeres, vicios, deporte, trabajo. Esa idea que el valor del ser humano está en lo que tiene.
Esa idea de que los seres humanos podemos forjar nuestro destino por nosotros mismos. Esa idea que el mayor bien del ser humano es la felicidad, entendiendo la felicidad en cualquier cosa menos en Dios. Esa idea donde ya hoy lo estético tiene más valor que la ética. Y vemos que esta misma forma de vivir, aún sin darse cuenta, están viviendo conforme a Satanás, quien promueve la desobediencia a Dios. Toda la vida lo ha hecho. El sistema de este mundo es un sistema que está diseñado para oponerse a Dios. Y Satanás está detrás de esto. Él intenta desviar nuestras miradas. El sistema del mundo, ¿saben para qué está hecho? No para que suframos. El sistema del mundo está hecho para desviarnos. Para que nos olvidemos de a dónde tiene que estar nuestra mirada y empecemos a ver a cualquier otro lugar, menos a Dios. Si no veamos las redes sociales, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, la educación, la política. Y en tercer lugar, describe nuestra condición antes, cuando estábamos muertos espiritualmente, que vivíamos para nuestras pasiones, las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de nuestra mente. Y es que es importante algo que no sé por qué los cristianos, es entendible. ¿Por qué? Usted ha escuchado cómo las personas le echan la culpa de todo al diablo. ¿Y su responsabilidad personal? Usted sabe que el diablo no es omnipresente, ¿o lo es? Él no puede estar en todos lados. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hace? Ha de ser muy rápido, ¿verdad? Para estar ahí en cada momento que cada ser humano falla. El diablo va a decir, todo yo. ¿Verdad? Y saben que Pablo está recordando nuestra verdad, la condición. Nosotros vivíamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, las pasiones de nuestra carne y de nuestra mente. Y menciona la mente, es un tema de maquinaciones, nuestras transgresiones y pecados, que tienen la base en nuestra corrupción. Los seres humanos naturales son corruptos, maquinan maldad. Y Pablo está recordando esta condición que cuando estamos muertos espirituales somos enemigos de Dios. Pero también está recordando los enemigos que el creyente tiene, el pecado, el mundo y Satanás. ¿Cuál es la conclusión? Es que este no es un problema de comportamiento, no es que seamos mal portados. En realidad el problema es mucho más profundo que eso. El problema es nuestra naturaleza. Éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. Y es algo muy y complicado el entender que nuestra naturaleza era así. Es decir, que nuestra naturaleza era la oposición a Dios, la oposición a la verdad de Dios. Y es por eso que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y aun cuando un hombre natural intente agradar a Dios, cuando un hombre natural intente tener comunión con Dios, cuando un hombre natural intente caminar con Dios, ¿sabe qué es lo que pasa realmente? Que él va a crear caminos para llegar a Dios. Va a utilizar la religión, va a utilizar las buenas obras, va a utilizar el buscar ser moralmente bueno, va a tratar de comprar a Dios dando dinero y muchas otras cosas más.
Pero en lugar realmente de acercarse a Dios, de tener comunión con Dios, de caminar con Dios, ¿sabe qué es lo que está haciendo en realidad? Ese camino que él está trazando cada día le aleja más de Dios y está acumulando ira para el día de la ira. Si algo necesitamos los seres humanos es la misericordia de Dios para con nosotros. Que estando muertos podamos pasar a vida. Y alguien podría estarse preguntando, pastor, pero ¿por qué está recordando el pasado si, como decía el hermanito por ahí, ya lo pasado, ya ni me interesa? No, eso no lo decía ningún hermanito, perdón. No, perdón, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, me equivoqué, perdón. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿para qué estar hablando del pasado? Esta es una carta que, si ustedes recuerdan, es una carta que está destinada a los fieles y santos en Éfeso. Está hablando a creyentes, ¿verdad? Pero ¿para qué estar hablando de eso si ya pasó? ¿Se recuerdan de lo que acabamos de escuchar de la asombrosa historia de Mica? ¿Sí? Yo le hago una pregunta. ¿Para usted sería trascendente si yo le dijera a una persona en el año 2018 despertó? ¿Sería relevante o irrelevante? Irrelevante. Pues todos despertamos, hoy despertamos para estar aquí. Pero ¿verdad que cambia la noticia de que una persona despertó si esa persona tenía 27 años de estar en coma? ¿Sí o no que cambia la perspectiva? ¿Saben por qué Pablo nos está recordando lo que éramos? Porque no va a tener el mismo sentido la noticia, el recordatorio que viene después. No vamos a lograr dimensionar la grandeza y la abundante misericordia y gracia que Dios ha tenido para con nosotros si no recordábamos quiénes éramos y qué hacíamos. Éramos enemigos de Dios. Versículo 4 y 5 y 6. Pero Dios, ese es uno de los peros más lindos que podamos encontrar. Normalmente el pero es para un aspecto negativo. Pero en este sentido es positivo. Éramos enemigos de Dios, vivíamos alejados de Dios, vivíamos contrario a la verdad de Dios, vivíamos en oposición a Dios, satisfaciendo nuestros propios deseos, viviendo para nosotros mismos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué hizo Él con nosotros? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi amada familia, Dios es misericordioso. Dios es compasivo y esto implica que Él tiene piedad de nosotros. Porque usted y yo lo que merecíamos era la muerte eterna porque éramos enemigos de Dios. Y esa compasión que Él tuvo por nosotros es impulsada por su amor. ¡Cuán grande amor! Ese amor que nos pasó de ser enemigos de Él a ser sus hijos. Ese amor que nos llevó de la muerte a la vida. Es que no estamos hablando de un cambio de actitud, no es eso, no, por favor, no rebaje la misericordia y el amor de Dios para con nosotros. No estamos hablando de un cambio de actitud, estamos hablando de un cambio de naturaleza. Nos hizo pasar de muerte por el pecado a vida por gracia, por la fe en Cristo. Y vemos que Dios está obrando una nueva humanidad, una raza
que así como por aquel que pecó entró la muerte al mundo y por cuanto todos pecaron, una nueva raza que ahora nace del postrer Adán. Una nueva raza que no nace muerta, nace viva espiritualmente. Dios está haciendo una restauración. Y Dios mostró su amor para con nosotros, salvándonos de la muerte y dándonos vida con Cristo. Ahora surge la pregunta, es ¿cómo Él nos da vida? ¿Cómo Él nos da esa vida? Acompáñeme, vamos a leer, vamos a salirnos un momento de Efesios. Le pido que busquen sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 23 y 24. Juan 5, 23, 24. ¿Lo tenemos? Amén. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué dice Jesús? No honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿cuál es la consecuencia? Tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Cómo Dios nos dio vida en Cristo? Cuando usted y yo, escuchando la verdad del Evangelio, creemos quién es Jesús. Hay algunas personas que se preguntan, sí, pero yo veo que las religiones adoran a Dios, ¿y cuál es el problema? Ha habido creyentes que a mí me dicen, mire, pastor, y los musulmanes al final no son hermanos nuestros. O los judíos, ¿verdad? Hoy con lo que ha estado pasando en Israel, no son hermanos nuestros. Entendamos, un ser humano puede decir honrar a Dios, puede decir reconocer a Dios, pero Jesús nos está diciendo, el que no honra al Hijo no honra al Padre, entendámoslo. Todas las religiones que niegan a Jesús como Dios, no están honrando a Dios. No son hijos de Dios. No importa qué tan devotos sean. Los musulmanes son no sé cuántas veces más devotos que nosotros. Independientemente sus motivaciones sean equivocadas o no, si somos sinceros, ellos son más devotos que nosotros. Oran en horas específicas, donde sea que estén. Y nosotros a veces pasan días y ni siquiera oramos. Pero es que ese es el punto, mi amada familia, es la grandiosa gracia del Señor. Es necesario, escuchando el Evangelio, creer en Jesús. Dios nos da vida cuando usted y yo creemos en Jesús. Y quiero que entendamos qué implica creer en Jesús. Creer en Jesús no es decir, yo no quiero ir al infierno, dígame qué oración tengo que hacer porque no quiero ir al infierno. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús no es aceptar que existe un personaje histórico llamado Jesús, como muchas religiones, como muchas sectas lo reconocen. ¿Saben qué es creer en Jesús? ¿Saben qué implica tener fe en Jesús? Esa fe que nos da vida es reconocer cuando usted y yo reconocemos que Dios envió a su Hijo. Cuando reconocemos que Él, solo por su vida sin pecado, podemos obtener el perdón de nuestros pecados, que solamente en Él, por su justicia, podemos ser justos, declarados justos delante de Dios. Por medio de la fe en Él, solamente en Él podemos tener vida y ser reconciliados con Dios. Es reconocer que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Eso es creer en Jesús. ¿Y saben qué es lo hermoso y lo especial de esto?
Y lo vimos la semana pasada, pero quiero recordárselo. El poder que Dios obró en Jesús, lo está obrando en nosotros también. Quiero recordar lo que vimos. Vamos a regresar a Efesios. Solo le pido que busque Efesios capítulo 1. Versículo 19 y 20. Vamos a recordar algo que aprendimos la semana pasada. ¿Lo tenemos? Amén. El cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿de qué manera? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que obró en Cristo, mi amada familia, es el poder que Dios obró en nosotros para salvarnos. Cuán grande misericordia y gracia Dios ha tenido. Quiero que se dé cuenta que así como Cristo en ese momento estaba muerto físicamente, pero Dios lo resucitó y le exaltó hasta lo sumo, Dios hizo lo mismo con nosotros, solo que en un sentido espiritual. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y Dios nos resucitó en Cristo y nos exaltó en Cristo. La unión con Cristo se entiende una unión con Él también en su exaltación. Nosotros estaremos en lugares celestiales juntamente con Él. Él nos dio vida, nos resucitó juntamente con Él y ahora nos hace sentar en lugares celestiales en un futuro. Y es parte de nuestra esperanza. De hecho, aquí aplica el ya, pero todavía no. Es una promesa que tenemos. Es parte de nuestra herencia. No la estamos disfrutando plenamente en ese sentido porque usted y yo no estamos ahorita en lugares celestiales, ¿verdad? Si no, mire a su alrededor. Si tiene duda, mire a su alrededor y se va a dar cuenta que todavía no estamos en lugares celestiales. Pero lo estaremos. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Lo que Dios obró en nosotros no es un cambio de comportamiento, no es que nos hicimos más buenos. ¿Saben qué Él obró? Él obró algo más profundo. Una nueva naturaleza. Estábamos muertos, ahora tenemos vida en Cristo. Éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Vivíamos en nuestras pasiones y satisfaciendo nuestros deseos, y ahora vivimos haciendo las buenas obras que Él preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas hoy. Podríamos preguntarnos cuál es el propósito de mostrar la sobreabundante riqueza de su gracia. ¿Saben cuál es el propósito? Leamos el versículo 7, 8, 9 y 10. Efesios 2, versículo 7. ¿Cuál es el fin? El fin es poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las riquezas de la gracia para con nosotros de parte de Dios son en Cristo y son motivadas por su bondad. Dios quiere mostrar la sobreabundante riqueza de su gracia. ¿Qué tan abundante es su gracia para con nosotros? Piense quién era usted antes de Cristo. Recuerde cuál era su vida. Recuerda dónde estaban sus deseos. Recuerda cuáles eran sus acciones. Recuerde quién era Dios para usted. Recuerde cómo era su vida familiar.
Esa bondad se manifiesta de muchas formas, pero Pablo en este texto nos recuerda dos cosas. Dos muestras de qué tan abundante es la gracia de Dios. La primera de ellas es que somos salvos por gracia. Y el medio que Dios utiliza, Él nos salva por gracia, pero el medio que Él utiliza es la fe. Pero tenemos que entender que la salvación es gracia de Dios, es un regalo inmerecido. No hay mérito en nosotros. La salvación es un don de Dios. Qué triste es ver que los hombres digan hoy en día, no, pero es que ¿sabes qué? Dios tiene un hermoso regalo para ti. Pero tú tienes que aceptar ese regalo. Mal utilizan textos como el de Apocalipsis, que Él está a la puerta y llama. Pero se le pone a Jesús en una figura como el que lleva el periódico, ¿verdad? O el que lleva el pan. No, gracias, hoy no quiero. Y algunos dicen, no, pero es que Jesús es un caballero, Él no va a botar la puerta. No, mi amada familia, Él no necesita botar la puerta. Es que cuando Él nos ilumina y vemos su hermosura y su grandeza, nosotros nos lanzamos a Él. Nos lanzamos a Él en adoración porque nos damos cuenta cuán grande y cuán hermoso es nuestro Dios. Nuestro velo es quitado. Él no necesita botar la puerta. Nosotros la vamos a botar para estar con Él. Y eso es algo que Dios hace por gracia, no por obras. Porque al final, si usted y yo decidiéramos, ¿quién tendría la última palabra? Ya lo he mencionado antes, el tema de la soberanía de Dios, pero también de quién sería el mérito. Ah, tú me lo ofreciste, pero yo decidí tomarla. Entonces la salvación es mérito de quién, nuestra o de Dios. No por obra. ¿Sabe por qué? Porque nadie se puede gloriar de su salvación. Ninguno de nosotros. Es más, Dios escogió a lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que probablemente el mundo, la sociedad dijera, no, es que él sí se merece ir al cielo porque mira qué buena gente. Pues ¿sabe qué hizo Dios? Escogió a los malacates, no sé si aquí dicen así. A lo peorcito, pues, para avergonzar. Y eso es parte de la riqueza, de la gracia de Dios. No por obras, para que no nos gloriemos. Es que recuerde, estábamos muertos. Usted invitaría a almorzar a un muerto. Usted le preguntaría, mira, ya muerto, mira, hemos pensado velarte en tal lugar, ¿estás de acuerdo? Pues siéntese para que le dé la respuesta y quédese esperando ahí. Entienda, estábamos muertos. Vivíamos bajo la corriente de este mundo, conforme a lo establecido por Satanás. Éramos hijos de desobediencia, satisfaciendo nuestras pasiones y nuestros deseos pecaminosos. Éramos esclavos del pecado, no podíamos decidir. Éramos hijos de ira. Nuestra naturaleza era esa. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos amó de esa manera. ¿Y sabe qué es la otra cosa que menciona Pablo recordándonos la sobreabundante riqueza de su gracia? El que fuimos creados en Jesús para buenas obras. ¿Cuántos se han asombrado por el cambio en su vida después de nacer de nuevo? Amén. Eso no tiene nada de malo. Démosle, al contrario, démosle gloria a Dios por eso. La pregunta es, ¿debemos sentirnos orgullosos de tal manera que nos pensemos que somos mejores que los demás? Porque no sea usted, pero a mí me pasa a veces.
Que yo digo, ¡ey, qué buena obra, ve! Mira, Carlito, ve. Pero no nos confundamos, familia. Las buenas obras no son un esfuerzo nuestro. ¿Sabe qué es? Una vez más, la gracia de Dios manifestándose en nosotros, así de especial y sobreabundante es la gracia de Dios que se muestra en nosotros cada día. Porque las buenas obras que usted y yo hacemos hoy son obras que Dios preparó de antemano y nosotros solamente andamos en ellas. Pero el que las preparó, el que las obró fue Dios. Todo lo que el creyente hace conforme a la voluntad de Dios es por la gracia de Dios. Y es por eso que podemos entender cuán sobreabundante riquezas de su gracia. Yo no sé qué genera esto en su vida. Esto no debería generar molestia. Al contrario. Usted se imagina si dependiera de nuestra voluntad el hacer las buenas obras, de nuestra fuerza de voluntad. ¿Dónde estaríamos? Por su gracia estamos aquí hoy en la mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que entendamos, fíjese cómo comienza esta segunda parte. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, es decir, la nueva naturaleza creada por Dios es la que anda en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. La acción poderosa y misericordiosa de Dios opera en nosotros. Y es por eso que podemos encontrar la plenitud en Dios. Podemos encontrar el gozo, la paz, por esa bondad. Obviamente eso se expresa en buenas obras, pero no es por nosotros, es por la gracia de Dios. La nueva vida y el vínculo que tenemos ahora en Cristo resulta en nuestra unión con Él. Y eso es misericordia y amor de Dios. Es por su bondad, por su gracia. Su salvación es un don dado por Él. Por lo tanto, mi amada familia, deberíamos de maravillarnos, no por más que por nuestra exaltación y que ahora vamos a estar en lugares celestiales con Cristo. ¿Saben por qué debemos de maravillarnos más? Por la inmensidad de la gracia de Dios para con nosotros, recordando cuál era nuestra condición antes de Cristo. Debemos de maravillarnos por la gracia de Dios, esa gracia que nos capacita para poder vivir glorificando a Dios, esa gracia que nos capacita para vivir la vida cristiana de una manera que honra a Dios, esa gracia que nos capacita para poder vivir como un solo cuerpo en Cristo. Algo que Pablo va a empezar a desarrollar un poco más adelante. La gracia es el único recurso adecuado para una vida de obras que agraden a Dios. Amada familia, por favor, no olviden nunca esta verdad. Lo que nos capacita para vivir una vida agradable a Dios es su gracia. Y de hecho la segunda parte de la carta a los Efesios habla de los efectos de una nueva vida en Cristo, de cómo usted y yo debemos de vivir la vida cristiana. Por eso es tan importante este punto, porque si usted trata de vivir la vida cristiana sin gracia, va a ir muy mal. Es por la gracia de Dios. Y es por eso que yo deseo, mis amados hermanos, que en esta mañana vivamos agradecidos por las sobreabundantes riquezas de su gracia, mostrando su amor para con nosotros, salvándonos por medio de la fe y disfrutando de la vida de Cristo por medio de obrar esas obras que Él determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Acompáñeme, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra para nosotros esta mañana, Señor.
cuánta gratitud, cuánto asombro debe de haber en cada uno de nosotros, Señor, recordando quiénes éramos antes de ti, recordando que estábamos muertos espiritualmente, recordando que vivíamos como hijos de desobediencia, recordando que vivíamos para nuestros anhelos, nuestros deseos, y éramos hijos de ira. Nuestra naturaleza era contraria a ti, nos oponíamos a ti, Señor. Te ofendíamos constantemente. Pero tú, que eres rico en misericordia, y por el gran amor con que nos amaste, ahora en Cristo, no solamente nos salvaste de la ira, sino que también nos resucitaste juntamente con Él, y ahora vivimos, tenemos vida. Y un día estaremos en lugares celestiales juntamente con Él. Te damos gracias, Señor, por la grandeza de tus riquezas, de la gracia, la cual nos salvó, no por mérito propio, Señor, por medio de la fe en Cristo Jesús, la cual la salvación es un don de tu parte, Señor. Y ese don implicó que ahora, siendo hechuras tuyas en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, podemos caminar en esas obras que tú preparaste para con nosotros amorosamente, de antemano, para que andemos en ellas. Solo nos queda glorificarte, Señor. Solo nos queda agradecerte. Solo nos queda cada día de nuestra vida, por medio de la gracia, vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Y es por eso que en esta mañana nos hemos congregado a adorar tu nombre, Señor. Te exaltamos, bendecimos. Solamente tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.